Amigos, lo que acaba de ocurrir hace unos momentos en Ucrania es una de las peores masacres y barbaries que hayamos visto en este conflicto. ¿Y saben qué es lo peor? Dice nuestro amigo, bienvenidos a todos los que están conectándose, Roy, José Hoyos, Ojanama dice, masacre suena bien feo, pero ¿qué pasó? Y déjenme decirles, más feo es que no nos estén hablando de esto. La maquinaria demócrata, la OTAN, los medios occidentales tradicionales en estos momentos están guardando un silencio sepulcral. ¿Y saben qué? Esto me da muy mala espina porque cuando algo tan grave y horroroso pasa y los medios callan, por lo menos en estas horas no hay nada, es que algo están tramando, que la maquinaria de propaganda está trabajando para vendernos en unas horas una nota retorcida o una realidad distinta. Ya lo vimos en Ámsterdam hace unos días con los hinchas israelíes. Ahora, amigos, este silencio sepulcral del lado occidental es más que misterioso. Ya, por supuesto, del lado ruso y árabe está corriendo esta noticia. Yo no sé por qué. Del lado occidental, repito, no hay absolutamente nada al momento de esta transmisión. Seguramente en un rato más algo publicarán que quién sabe. Una batalla terrible cerca de Kurakovo. Los tanques Katsap se abrieron paso hacia la retaguardia rusa, pues 300 niños fueron acribillados por las tropas ucranianas. Dispararon a quemarropa a la población civil. Amigos, si esta masacre horrorosa no necesita que los medios, si esto no es noticia para los medios occidentales, yo no sé qué es. Este silencio misterioso no suena bien, porque lo que ocurrió en Kurakovo hace un momento es algo que rebasa todos los límites de cualquier conflicto. Esto no se había visto en Ucrania. Parece que le está aprendiendo muy bien Zelensky a Netanyahu antes de irse. Hablando de antes de irse, miren, ahora vamos a hablar de esto, pero otra nota que está circulando, y ahora regreso a lo de Kurakovo, que es terrible. Hace unos momentos Donald Trump Jr., el hijo de Donald Trump, acaba de postear esta imagen en donde se ve la cara de Zelensky con dólares cayendo del cielo y dice, estás a 38 días de perder tu subsidio, allowance, tu mesada. Es un término que se utiliza mucho aquí para darle dinero gratis a los niños los sábados, tu mesada de fin de semana. Estás a 38 días para perder tu mesada, tu domingo, el dinero. Zelensky sabe que tiene los días contados y está como desesperado, pero disparar a la población civil, vamos a presentar los hechos que misteriosamente, repito, el lado occidental no está publicando en estos momentos. Vamos a esperar a ver con qué salen, porque si esto no es nota para ellos, yo no sé qué es. 300 niños masacrados. Miren, ayer, hace 9 de noviembre, pues para decirlo así, del lado ucraniano, se reportaba que las fuerzas ucranianas, que están bajo el mando, ya sabemos, del general Syrskyi, llevaron a cabo una ofensiva directa y aparentemente deliberada. Este no fue un accidente, una embestida que terminó con la masacre de más de 300 niños cerca de Kurakovo. Niños ucranianos. Imagínense, si de lo que se está acusando, esto no es algo que se pueda pasar inadvertido como para que las editoriales de los medios occidentales digan esto no es importante. Hay una acusación, al menos en estos momentos, del bando ruso y de medios rusos que están diciendo que más de 300 niños ucranianos fueron masacrados por las fuerzas ucranianas en estos momentos en Kurakovo. Si esta es una campaña de desinformación, si esta es propaganda rusa, por lo menos debería de ser desmentida, aclarada, investigada, pero el silencio no es una opción, porque no estamos hablando de un ataque accidental, no estamos hablando de una confusión en medio del fuego cruzado, estamos hablando de una acusación que se está haciendo que fue intencional. Dicen que fue un ataque deliberado que no distinguió entre combatientes rusos, ucranianos, civiles, a donde le apuntaban. Había inocentes en un acto desesperado por sembrar el caos, sobre todo en donde estaban refugiados niños, que fueron puestos precisamente en la línea de fuego y acribillados a quemarropa. Amigos,
el hecho de que siquiera estemos viendo una acusación así, de verdad, solo se equipara a lo que estamos viendo en estos momentos en Israel. Y me parece algo lamentable que comencemos ya a ver este patrón ahora en Ucrania. Ya en las últimas semanas nosotros habíamos hablado mucho de esto. De pronto se perdió el hilo de lo que estaba pasando en Curakovo. Hace 2 semanas nosotros dijimos, Curakovo va a caer, las cosas se van a tensar. El siguiente objetivo de las tropas rusas aquí es ir tras Curakovo. Es lo siguiente, no hubo una evacuación de la población civil ucraniana. Ucrania por alguna razón no los evacuó. Todo lo contrario, ahora hay esta acusación de que deliberadamente hubo una masacre en una fortaleza que era crucial para el ejército ucraniano, un punto estratégico que les iba a permitir desde ahí mantener sus rutas de abastecimiento y también sus rutas de comunicaciones hacia el norte. La resistencia en esta zona pues era muy básica, dependía la OTAN de esto para sus operaciones, para sostener el frente ucraniano aquí. Perder Curakovo iba a significar para la OTAN y para Ucrania prácticamente cederle el terreno a las fuerzas rusas que ya habíamos dicho hace 2 semanas habían estado avanzando de manera implacable. No había un freno porque claro, lo que había que pudo haber frenado en su momento a las tropas rusas se lo llevaron para Kursk. Y ya ahora lo que vemos aquí es cómo se está acusando a Ucrania de haber tomado la decisión, repito, deliberada, de transformar esta zona en una especie de barrera humana. Es una acusación muy grave. Dicen que utilizaron civiles y niños como un muro de resistencia, como un mensaje de terror para el enemigo y para el resto de las áreas, por supuesto, en el conflicto. Ese día, el día de la masacre, hay informes que indican que esto es lo más preocupante, lo más grave, porque están diciendo que las fuerzas ucranianas avanzaron con vehículos blindados de la OTAN, con tanques proporcionados por Occidente, hacia una zona civil. No era una zona militar. Y estos tanques que avanzaron a las zonas civiles, los ucranianos sabían perfectamente, según estas acusaciones, que había cientos de personas ahí y que en su mayoría los que estaban refugiados eran niños, que estaban buscando un lugar seguro y creyendo que ese lugar estaba pues alejado de las líneas de combate. Y en lugar de retirar a estos civiles o de protegerlos, pues estos tanques ucranianos es la versión que tenemos del lado ruso. Me encantaría, de verdad amigos, me encantaría mostrarles la versión occidental, pero no hay. Lo que hay es un silencio sepulcral. No hay una nota en la que podamos ver cuáles son las versiones de ambos lados. Y es un silencio que, por decirlo menos, es misterioso. Porque lo que dice el lado ruso es que pusieron a estos civiles en la línea del frente para proteger a las tropas ucranianas y luego ellos mismos dicen que las tropas abrieron fuego indiscriminado para no dejar una sola vía de escape. ¿Por qué harían algo así? Hay varios testimonios que están mostrándose en esta nota, sobre todo en canales de Telegram, que han dicho que fue un acto de extrema brutalidad. Están diciendo que fue un ataque que no puede justificarse bajo ningún parámetro del derecho internacional, bajo la ética militar. Aquí no estamos, amigos, ante un simple combate. Esto es una ejecución de civiles y de niños a toda regla. Mi pregunta es, ¿por qué no podemos contrastar esta información con información occidental? ¿Por qué no encontramos una acusación en estos momentos? Yo esperaba, pues, mostrarles la información de los medios tradicionales diciendo, bueno, del lado occidental dicen que fueron las tropas rusas las que acribillaron a estos niños. Hay un silencio sepulcral. Y ahora yo creo que hay que entender un poco lo que está pasando aquí en Ucrania, porque quedan muchas dudas. ¿Por qué las fuerzas de Zelensky tomarían una decisión así? Hay que ver un poco el mapa estratégico y ver, bueno, primero dónde está Curakovo, qué tan importante es y qué tan grande es la desesperación de Zelensky y su ejército en estos momentos, sobre todo con toda la presión que se le viene encima de que sabe que está, como dice el hijo de Donald Trump, a 38 días de perder su mesada. El dinero se acabó. Curakovo, amigos, es un punto clave.
en el teatro de operaciones para Zelensky. Zelensky sabe que si cede Kurakovo antes de que llegue Trump, significa perder todo el control de las rutas de abastecimiento de lo que la OTAN le deja. Y eso, amigos, va a significar la caída total de las defensas ucranianas en todo el área, no nada más en Kurakovo. ¿Qué va a pasar? Si Kurakovo cae, le van a dar una ventaja irreversible a las fuerzas rusas. Entonces, desde la perspectiva de Ucrania, pues es algo que no es negociable, de vida o muerte, mantener de su lado a Kurakovo a como dé lugar. A como dé lugar. Nada más que aquí la cuestión es que eso ya es insostenible. Porque en lugar de enfrentarse al enemigo en un combate convencional cuerpo a cuerpo, de lo que se está acusando hoy a Ucrania es de haber tomado la decisión de utilizar el miedo y el terror, de ejecutar civiles, de enviar un mensaje de terror y de usar esa violencia extrema como un intento de frenar el avance ruso. ¿Qué buscaría Ucrania realmente al permitir o a ejecutar un genocidio de esta magnitud contra su propia gente? ¿Por qué estamos viendo esta imagen, amigos? Y repito, lo más extraño es que no hay como analistas, pues, que somos todos de este juego geopolítico en donde lamentablemente están usando a las vidas humanas como si fuera parte de un tablero. ¿Por qué no tenemos la otra pieza de la información? ¿Por qué lo que hay es una acusación de un lado y silencio sepulcral del otro? Y cuando un país toma la decisión de dispararle en contra a su población, especialmente contra los más vulnerables, que son los niños, pues es evidente que se ha cruzado una línea que ya no tiene retorno. Ahora yo digo, si las tropas que ejecutaron a estos niños no fueron ucranianas y fueron rusas, amigos, esto estaría en los titulares de todos los medios. Sobre todo si hubiese una ausencia de pruebas o de videos para señalar o un elemento para señalar que fue Rusia quien... Imagínense si Vladimir Putin está en la Corte Penal Internacional por haber reubicado a niños y sacado a niños de territorio en conflicto para asegurar que, dicen, del lado ruso no perdieran la vida, pues entonces, eso es lo que dice del lado ruso. Yo no digo que sea cierto o no, estoy diciendo lo que se sostiene, pero hay niños que se salieron vivos. Imagínense si el ejército ruso fuera señalado de masacrar a 300 niños, yo creo que es algo que sería digno para la OTAN, para Occidente, en estos momentos, conociendo su lógica de pensamiento, colocar en los titulares de todos los medios de comunicación. Esa sería la principal nota. Sobre todo que les ayudaría mucho a desviar la atención de lo que está pasando en Medio Oriente. En cambio, no vemos nada. Vemos un silencio, repito, total. Por lo menos hasta la hora en que estamos haciendo este streaming, que ya, amigos, estamos hablando de casi 24 horas desde que pasaron estos hechos. Este ataque no fue un enfrentamiento directo con las tropas rusas. Se está señalando que fue un acto de terror psicológico diseñado para enviar un mensaje claro a todas las zonas bajo control ucraniano. ¿Cuál es el mensaje? Que la resistencia no se va a tolerar y que supuestamente lo que están diciendo estos medios rusos es que el mensaje que quieren mandar es que las zonas que decidan colaborar con las tropas rusas van a tener esa suerte. Son señalamientos muy graves. Dicen que cualquier área que se vea amenazada por el avance ruso va a ser tratada con la misma brutalidad. Repito, yo no estoy diciendo que estos hechos son verdades o que son falsos. Estoy diciendo que de un lado tenemos esta acusación y del otro lado un silencio sepulcral. Y esta, amigos, es ya, digamos en pocas palabras, pues sería un intento de crear una atmósfera de miedo, de desesperación, que frene el avance de las fuerzas rusas a través de la destrucción emocional y también psicológica, sobre todo de la población civil ucraniana. ¿No tiene simplemente lógica que después de todo el avance que han tenido las tropas rusas, a 38 días de llegar Trump, cometan algo así? Que les dé el pretexto
para que ahora pues entren fuerzas con más interés de la OTAN o mercenarios para obviamente reivindicar esto y tomar venganza de una masacre que no se vale, amigos, porque es contra niños. Entonces simplemente esto no tiene lógica, y el hecho de que los medios occidentales no estén haciendo una acusación de regreso, por decirlo menos, es extraño, porque Curacobo en este momento es más que un simple punto en el mapa, y eso es algo que hay que entender. ¿Por qué tanto, digamos, importancia? ¿Por qué tanta atrocidad, tantas masacres aquí? Porque este es el epicentro de una crisis militar para Ucrania, y si cae aquí Curacobo, pues es un desafío que la OTAN no va a poder vencer, y menos llegando Trump, porque es una localidad que hasta muy hace poco había sido una línea de defensa importantísima para el este ucraniano, y ahora se encuentra al borde pues del colapso total. Y esta ofensiva rusa ha sido devastadora, no solamente en términos militares, también por supuesto ha tenido un impacto psicológico brutal del lado ucraniano. Lo que sucedió en Curacobo también está mandando un mensaje a la población civil ucraniana, porque es un revés crítico para Ucrania y le ha dado un golpe simbólico y estratégico que la OTAN pues no puede ignorar. La pregunta es, ¿por qué ignora estas acusaciones? A mí me parece que por lo menos debería de colocarse en los titulares: campaña de desinformación rusa acusa a Ucrania de algo horroroso, por lo menos. Pero el silencio, esa no es una opción. Porque en este conflicto, amigos, perder Curacobo para la OTAN, y yo creo que eso es algo que sí debemos de aclarar aquí, no solamente implicaría cederle un territorio más a Rusia. Eso está pasando todos los días. Todos los días le están cediendo terreno por la fuerza. Aquí la cosa es que Curacobo es una conexión que es vital para los accesos y el control de toda la región por completo. Entonces, si cortan esto, pues van a cortar a todas las defensas. Sobre todo si vemos cuál ha sido el papel de este punto neurálgico, sobre todo en el tablero de operaciones y en este plan de Occidente para sostener las defensas aquí, porque es una localidad que es de vida o muerte para las tropas rusas, porque conecta el abastecimiento que Ucrania necesita pues para sostener sus líneas de suministro, sus bombas, sus armas del norte al sur, y tiene una posición privilegiada que lo que hace es, digamos, enlazar las áreas y que en este caso pueden ya ser tomadas por la fuerza, por las tropas rusas, y lo que haría es dejar a Ucrania pues en una situación totalmente crítica. Si cae por completo este punto, pues esto significa que ya como que 2 por 2 son 4, que Rusia va a poner en jaque a las líneas de comunicación y de logística de las fuerzas ucranianas en esta región. Entonces no importa cuánto le mande la OTAN, ¿de qué sirve si no hay cómo hacérselo llegar? Y para eso está Curacobo. Y luego, pues precisamente de eso se basa esto, de que darle esa pieza a los rusos significaría darle también la misma estrategia por la que la protege Ucrania. Ahora lo mismo haría Rusia con eso. Rusia utilizaría ahora Curacobo para desde ahí, digamos, abastecer todas esas rutas, expandir todo el control de las tropas rusas hacia todas las posiciones aledañas, y desde ahí, por supuesto, que ya sería un punto de no retorno. Y claro, pues para la OTAN esto significaría perder no solamente el lugar, sino un retroceso de meses y meses de planeación, de miles de millones de dólares invertidos ahí. No es solamente una cuestión de resistencia, pues, porque si el ejército ucraniano, que está equipado y apoyado por Occidente, no es capaz de retener una localidad que es tan estratégica, pues el mensaje es claro. Todas las tácticas, toda la planeación, todo ese supuesto plan de la victoria que Zelensky había diseñado, pues se va a caer. Y ya se cayó. Y para Rusia, en cambio, tomar Curacobo, pues es mucho más que una victoria territorial. Va a ser una demostración de fuerza, un símbolo de que su capacidad ofensiva pues está intacta y de que está tomando el control sobre más zonas. ¿Saben qué es lo triste de todo esto? Que mientras analizamos cuáles son los intereses de la OTAN, cuál es la preocupación de Ucrania, cuál es el interés de Rusia, están en medio 300 niños que hoy han perdido la vida.
Si esta cuenta no es así, si eran 300 vidas y entre esos niños, o si los 300 eran niños, amigos, es igual de grave porque hablamos de civiles inocentes que se quedan atrapados en este juego militar en donde Ucrania, por lo pronto, hoy ha perdido una posición extremadamente comprometida por varias razones. Primero, porque está obligando a las Fuerzas Armadas ucranianas a repensar toda su línea defensiva, no nada más ahí, en toda la región. Y segundo, yo creo que porque este repliegue que hoy se está viendo de las tropas ucranianas, que por supuesto que pase lo que pase aquí, amigos, no se hubiese cometido una masacre de tan baja, tan lamentable por ningún bando si este no fuera un punto neurálgico. Y esto, claro que va a tener un impacto en otros frentes. Ahora lo que vemos es que retirar a las unidades ucranianas de estas áreas claves para intentar contener de alguna forma el avance ruso en Kurakovo, pues lo que va a implicar es dejar todas las demás zonas vulnerables con tal de proteger este punto. Por eso vemos este tipo de acciones. Voy a estar muy pendiente de ver qué es lo que pasa en las siguientes horas. Algo, supongo que después de que se terminen de echar su café o su cena los medios occidentales, algo escribirán sobre esto. Porque, repito, si es campaña de desinformación rusa, si no es cierto que ningún niño murió, si sí murieron, pero resulta que no fueron los ucranianos, algo debería de haber. Pero el silencio no es una opción. Y cuando tarda tanto en llegar la información, pues amigos, después de 4, 5 o 24 horas tener una explicación, quiere decir que en ese trayecto algo hubo. Algo hubo porque no es natural que los medios de comunicación se comporten de esta manera. ¿Cuál es la primicia de los medios? Informar lo más pronto posible. Y el silencio no es una opción aquí. Entonces, pues vamos a estar muy pendientes de lo que sucede aquí, porque nos parece que, por decirlo menos, es raro. Es bastante raro y es lamentable lo que ha sucedido hoy. De hecho, por cierto, es nuestra encuesta de la noche, porque por lo menos este silencio sí nos debe de ayudar o motivar a la reflexión de decir, bueno, ¿por qué se callan? ¿Por qué solamente hay una acusación de un bando? Es decir, si Rusia hubiese cometido esto, que yo no digo que sí o que no, pero solo digo, por respeto a las víctimas, se merece una investigación. No podemos asumir que fue tal o cual bando así como así. Ok, pero si fue Rusia, ¿por qué los medios occidentales se han tardado tanto en acusarlos? Y si no fue Ucrania, ¿por qué tardan tanto en defenderlo? ¿Es difícil defenderlo? A menos que sea defender lo indefendible. A menos que cuando haya una acusación, respondan con pruebas. Y entonces simplemente quieran que ignoremos esta nota y desviar el tema con otras, incluso con Medio Oriente. No descartemos eso, No vamos a adelantarnos a los hechos por respeto a las víctimas, pero sí queremos informar que es demasiado grave este silencio, amigos, cuando hay una acusación de algo tan grave. Por cierto, ¿quién es responsable de la masacre en Kurakovo? ¿Quién crees que es responsable? El 76% cree que son las fuerzas ucranianas, el 17% cree que ambos bandos y el 7% cree que el responsable son las fuerzas rusas. Bueno, vamos a estar muy pendientes a ver qué sucede en las próximas horas cuando algún medio occidental tradicional se le ocurra decirnos cuál es la otra versión de la historia. No hay una respuesta oficial en estos momentos de Zelensky o su gobierno. Bueno, ¿cuál es tu versión? Yo quiero saber, Zelensky, se te acusa de esto, de matar a 300 niños. No es algo que puedas pasar a la ligera. Por menos que eso, a Putin lo condenó la Corte Penal Internacional. Entonces, dame tu respuesta. ¿Por qué te tardas tanto en decir es campaña de desinformación rusa, ningún niño ha muerto, sí murieron pero no fuimos nosotros, fuego cruzado, qué sé yo, algo? Javier Piña dice, no amigo, no han perdido la vida. No puedo leer la palabra. Banderistas sucros y la OTAN se la quitaron, sin valor ni honor. Si Borrell, sí. Y eso... Yo no me quiero adelantar a nada, pero eso explicaría el silencio, Eso explicaría el silencio porque están, como dice Andrés Fox Reader, ¿están evitando algo? Pues eso nos preguntamos, ¿no? Dice Alberto Giardino,
Los ucranianos ya han tirado contra su propia población. Jonathan dice, patriotas, ya saben, esos likes para expandir la información. Muchas gracias, nos ayudan mucho con sus likes y compartiendo, porque esta información nos la quieren ocultar, ¿eh? Por lo pronto ya debería. Yo repito, amigos, ustedes saben cómo es esto. Si el responsable fuera Rusia, que yo no digo que no lo sea o que sí lo sea, yo solamente digo, suponiendo sin conceder, como decimos los abogados en México, que el responsable de esto fuera Rusia, ya estarían todos los titulares de todos los medios, CNN, DNW, ni te cuento. Se están tardando un poquito, por decirlo mucho, en decirnos realmente qué fue lo que pasó. Y eso, amigos, por decirlo menos, pues es extraño. Dice Alex Jiménez, muy importante en estos momentos donde hay ausencia de información, conocer la opinión. Dice, Rusia no ataca civiles, menos menores conscientes. Israel Fernández dice, hipocresía del Imperio Occidental. A ver, es que la cuestión, amigos, es que se acusa a Putin de haber sacado a muchos niños de suelo ucraniano y llevárselos a suelo ruso. ¿Esto pasó? Sí pasó. ¿Qué dice Rusia de eso? ¿Por qué hizo algo así? Dice que lo sacó de una zona de conflicto para evitar el fuego cruzado y que no perdieran la vida. Muchos dicen que eso no es cierto. Pero entre que sí es cierto o no es cierto, esto nos habla de que el patrón es que cuando hay zonas de conflicto y menores de edad, el acto es sacar a esos niños de ahí. Que luego los acusen de otra cosa, pero los sacan. Aquí no hubo esto. Aquí hubo una masacre. Y por el otro lado, hay un silencio y hay que estar muy pendientes de qué pasa en las próximas horas y por supuesto que apenas haya una respuesta o una versión del otro lado, se las vamos a hacer saber. Amigos, la situación es realmente alarmante. Israel en estos momentos está utilizando una de las peores armas que ha visto la humanidad. Hablamos de el hambre como arma precisamente pues contra los palestinos y ya es algo que se está denunciando. Incluso déjenme mostrarles algunas de las fuentes porque es terrible lo que estamos viendo aquí en Gaza. Incluso el mismo Philippe Lazzarini, que es el jefe de la UNRWA, pues ya lo ha denunciado abiertamente. Ya confirmó que la población gazatí pues en estos momentos está siendo privada incluso de lo más básico para sobrevivir, la comida, como un arma de guerra. ¿Cómo es posible, amigos, que en pleno siglo XXI estemos presenciando un nuevo holocausto? ¿Nos damos cuenta de lo que estamos viendo en estos momentos? Más de 400,000 personas en riesgo de morir de inanición a propósito. Se les está cortando el suministro de agua, se les está cortando el suministro de cualquier alimento y de la ayuda internacional. Y estos son los primeros 400,000, pero se estima que más de 1,000,000 podrían morir en las próximas semanas de hambre a propósito. Miren, según el último reporte que ha lanzado el Comité de Revisión de la Hambruna, las FRCs, esto no es algo que nos estemos inventando, no es amarillismo para generar views con algo, por ejemplo, tan grave, tan bajo. Es real y es muy preocupante. La FRC ya confirmó que esta crisis humanitaria en Gaza es extremadamente grave y se está deteriorando. Hay, amigos, en este momento una posibilidad muy alta de que este holocausto de hambre sea inminente en las zonas del norte de la Franja de Gaza ya. Y pues estamos hablando de 133,000 palestinos, nada más en esta zona, que ya fueron clasificados en situación de inseguridad alimentaria catastrófica. Por supuesto que esto requeriría de una acción inmediata. Por supuesto que esto requeriría de una condena internacional, pero nadie hace nada. En cuestión de días o semanas, estas personas van a morir. Es, amigos, esa imagen del holocausto cuando Hitler estaba matando de inanición a millones de personas y prometimos que esta historia no se repetiría jamás y henos aquí, guardando silencio, complicidad, asquerosamente los medios de desinformación ocultando esto que la propia ONU y la UNRWA y la FRA acaba de confirmar ya.
Y entonces, pues la pregunta obligada es ¿cómo llegamos aquí? Miren, cuando hablamos de lo que pasó en el Holocausto, hablamos de uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad entre 1941 hasta 1945, 4 años de total silencio de estos terribles crímenes. Bueno, ya llevamos 2, casi. Y ahora estamos viendo cómo en aquel momento, regresando a las épocas del Holocausto, estábamos hablando de una estrategia deliberada para exterminar a una escalada monstruosa que parecía increíble que la humanidad lo estuviera permitiendo al pueblo judío. ¿Quién lo hizo? Pues Hitler. Hitler y su régimen llevaron a cabo en ese entonces una campaña de odio, una campaña de aniquilación, de propaganda para exterminar al pueblo judío y que todos se callaran, los gitanos, los discapacitados, las personas que tenían preferencias sexuales diferentes y por supuesto el pueblo judío. Todos estos eran exterminados bajo la bandera de una ideología de pureza racial. Y entonces los judíos que fueron culpados de muchas de las circunstancias que estaban sucediendo en Alemania, en Europa, en España, en Italia, etcétera, comenzaron a proliferar estos sentimientos de odio en contra del pueblo judío que fueron exacerbados por Hitler y que pues llevaron, ya sabemos, a la concentración de estos campos de exterminio como Auschwitz, Treblinka, por ejemplo. La gente era despojada de todo lo que tenían, de sus tierras, de sus casas, de sus propiedades, de sus derechos más básicos, hasta el derecho de comer, de sus bienes, de su propia dignidad, y finalmente les quitaban la vida. Todas las personas que vivían hacinadas, en condiciones inhumanas, pasando hambre, pasando enfermedad, sin ninguna posibilidad de poder escapar más que a la muerte. Y mientras esto ocurría, ¿qué hizo el mundo en ese entonces? Miren, se quedó en silencio, complaciendo al régimen nazi por 4 años. En muchos de los casos, con condenas muy leves, sin que lo sancionaran, sin que hicieran nada, nada cambiaba. Por ejemplo, en el 39, por poner nada más uno de los casos, porque no nada más se trataba de Alemania, sino de la complicidad del mundo entero, incluyendo por supuesto Estados Unidos y Canadá, hasta que esto se salió de control. En 1939 hubo un caso de un barco que se llamaba el Saint Louis, que estaba lleno de refugiados judíos y que llegó en ese momento a las costas de Cuba. Después se fue a las costas de Estados Unidos y de Canadá buscando asilo. ¿Y qué pasó? Fue rechazado por los 3 países. Nadie les abrió la puerta a los judíos y finalmente la mayoría de esos refugiados terminaron regresando a Europa, donde encontraron la muerte. Se dice fácil, pero la desesperación de todas estas personas rechazadas, sin ninguna esperanza, pues es algo, amigos, que hoy pues debería ya de habernos enseñado algo y no tenernos en esta indiferencia, en este rechazo de un gran fracaso de la humanidad ante ese holocausto. Era más fácil mirar para otro lado en ese momento y decir, miren, como esas imágenes que tenemos ahí, que no son del holocausto o de Hitler, esas son imágenes de lo que Israel está haciendo en Gaza. Imagínense todas las personas que vivían ahí cuando lanzaron ese bombardeo, que es nada más uno de tantos que está haciendo todos los días. Ahora, hay que ver lo que está pasando precisamente ahí en ese lugar. Hoy en Gaza se están repitiendo precisamente esas mismas sombras del pasado. Están volviendo a acechar y ahora estamos viendo cómo en vez de aprender, pues estamos cayendo en los mismos errores y estamos permitiendo que haga lo mismo. Ahora no es Alemania, ahora el que lo está haciendo, curiosamente, es Israel. Gaza está bloqueada desde hace más de 15 años. Desde el 2007 hay más de 2.3 millones de personas viviendo ahí. Pero ahora, amigos, se convirtió en un verdadero holocausto confirmado por la ONU. Hay varias notas que están circulando ya sobre esto, claro, no en los medios occidentales. A pesar de que son declaraciones oficiales de la ONU, es increíble cómo de nuevo los medios occidentales están silenciando hasta la propia Organización de Naciones Unidas, que fue creada después de estas atrocidades del Holocausto para que esto no se volviera a repetir, y se repite. El 80% de las personas que hoy viven en Gaza, el 80%
de las personas que viven en estas partes de Palestina necesitan de la ayuda humanitaria para sobrevivir, si no se mueren. No están sembrando, no hay cultivos, no hay ingresos de productos, no hay comercio, solo viven de la caridad, porque así los han forzado, están hacinados como en tiempos del Holocausto. ¿Y qué pasa? Que Israel acaba de bloquear todo el acceso de ayuda humanitaria y prohibió las actividades de la UNRWA. Hizo precisamente una legislación para que en su territorio ya no se permitieran y ha declarado a la ONU como una organización terrorista para ellos. Así lo han catalogado. El mismo Netanyahu lo ha dicho muchas veces. Imagínense esta situación. Por eso el mismo Philip Lazzarini, en estas declaraciones que ha hecho hace unos momentos, el jefe de la UNRWA, salió a decir que esto es una barbaridad lo que está haciendo Israel. Israel, que salió a decir que eran unos bárbaros, asesinos salvajes, y hoy el jefe de la UNRWA está diciendo que es una barbaridad lo que está haciendo Israel, que las acusaciones que hoy pesan sobre lo que está haciendo Israel, que está utilizando al hambre como un arma de guerra para exterminar al pueblo palestino, no los van a... Miren, los que no los maten las balas o las bombas se van a morir de hambre. El hambre es un arma para controlar, para castigar ya a una población entera. Y lo que está diciendo es que cualquier persona, Lazzarini hoy está enfrente, por cierto, de la Agencia de Naciones Unidas, de la UNRWA, no es alguien que tenga parte en este conflicto. Entonces su denuncia, amigos, no debe de interpretarse como cualquier cosa. Ahora estamos viendo que hace esta comparación de lo que está pasando ahí, en donde nosotros mismos, nuestra imaginación se regresa a los tiempos del Holocausto. Se vuelve inevitable comparar esto. Porque el pueblo judío que fue forzado a vivir en guetos, por ejemplo en Varsovia, donde apenas más de 400,000 personas fueron confinadas en un área de 4 kilómetros cuadrados, ahora estamos viendo cómo están hacinando a los palestinos en estos pequeños refugios. Y una vez que todos están hacinados en los refugios, Israel bombardea esos refugios, pues quiere decir que por lo menos Varsovia no fue bombardeado. Hubo crímenes peores, también hay que decirlo, pero parece que no tarda mucho Israel en empatar el marcador con las atrocidades que vimos en el Holocausto al paso que vamos. Las condiciones ahí eran brutales, no tenían acceso a comida, no tenían acceso a agua potable, no tenían acceso los judíos a servicios médicos. ¿Y qué estamos viendo hoy en Gaza? Lo mismo, una prisión al aire libre. Muchos están ahí atrapados, no pueden salir, no tienen agua potable, no tienen electricidad. Hay una crisis terrible de alimentos que está empeorando cada día más al punto de que ya se habla de 400,000 palestinos que podrían morir de hambre en las próximas semanas. Entonces, incluso hasta el mismo Comité de Revisión de la Hambruna acaba de alertar que la crisis alimentaria en Gaza está alcanzando niveles extremadamente graves y por eso lo estamos comparando así, especialmente en lo que tiene que ver con el norte de la Franja de Gaza, en donde ya a estas alturas pues la hambruna ha escalado y va a estallar en cualquier momento esto, y no nos vamos a dar cuenta porque los medios tradicionales de información están ocultando todo esto. Alguien decía en los comentarios, hablando de la encuesta que lanzamos, gracias a todos los que están participando, ¿crees que Irán atacará también bases de Estados Unidos? Perdón, esta es una encuesta de nuestro podcast anterior, pero déjenme leerles la encuesta que acabamos de lanzar. Se repite hoy el silencio del mundo visto en el Holocausto. Vamos a opinar en esto, por favor, porque alguien decía en los comentarios, es peor, porque en ese entonces no sabíamos, el mundo entero no tenía el acceso a la información. Bueno, hoy lo están bloqueando de una manera increíble. Y ya vemos cómo se vuelve a repetir el desplazamiento, todos los horrores del pasado, las hambrunas. Es un drama que está encubriéndose como en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, donde, repito, millones de judíos fueron despojados de sus hogares, así como los palestinos están hoy siendo despojados de sus hogares para que lleguen israelíes a vivir ahí y se les dice Palestina ocupada, ocupación israelí. Es una manera para que no hagamos ese vínculo con lo que pasó cuando se despojaba a los judíos de sus hogares, cuando se les despojaba de todo lo que tenían, cuando sus vidas eran separadas, y ahora en Palestina pues la historia se ha repetido. No es nuevo, desde 1948 había una crisis, cuando más de 700,000 palestinos, en 1948, por cierto, es un dato muy poderoso, más de 400,000 palestinos fueron despojados de sus tierras durante la creación del Estado de Israel, y eso no ha parado.
el despojo sigue. Era un despojo que algunos pudieran decir, bueno, oye, yo aquí vivía así, ya no. Este territorio, por un acuerdo de los Rothschild allá en Europa, pues ya no es tuyo. Entonces, mira, vete para allá. Eso hasta cierto punto la humanidad había entendido la creación de ese Estado, pero luego se impide la creación del Estado palestino y se le sigue robando territorio a Siria, a Palestina, a Líbano. Se intenta robarle territorio a Egipto, a Irán. En la historia esto, amigos, ha excedido cualquier límite, pero ahora ya lo que estamos viendo con el recrudecimiento de este conflicto, en donde ya estamos hablando de más de 48,000 víctimas de esto, que han sido desplazadas, que han sido asesinadas, familias que huyen y que pierden sus casas. Miren esas imágenes donde antes estaban sus departamentos, sus hogares, ya no son más. Ya hay incluso en este momento pasando retroexcavadoras, pero no para buscar más los cuerpos, para preparar ese terreno para las nuevas construcciones que vienen, sin saber si van a poder regresar, que es imposible que regresen. Y ahora, amigos, como en los años 40, lamentablemente el mundo está observando y guardando silencio. Sale hoy Lazzarini, lanza esta advertencia, dice que la situación todavía se podría revertir si hubiera voluntad política, pero esa voluntad política no existe. Las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de la ONU, que no sirve más que para proteger a algunos, amigos, y generar una impunidad desmedida, pues nos habla de que no hay voluntad para parar esto. Están sacando declaraciones, pero ¿de qué sirven? ¿En dónde están las acciones? Porque mientras todas esas palabras salen, pues en Gaza la gente hoy se sigue muriendo. Las cifras son alarmantes, incluso de el propio Índice de Seguridad Alimentaria, que ya emitió un informe en donde dice que hay una probabilidad inminente, una probabilidad sustancial de hambruna extrema, que va a explotar, amigos, en noviembre del 2024, o sea, ya en estos días, y abril del 2025. En este lapso, amigos, millones, miles de palestinos van a morir y millones más van a entrar en esta hambruna. Entonces, ya se está hablando de este nuevo holocausto con nuevos niveles que están deteriorándose rápidamente. Y esto es algo escalofriante porque estamos hablando de que pues ahora el hambre, el exceso de mortalidad debido a la desnutrición, a las enfermedades, pues están aumentando rápidamente. Ya incluso se habla de que es posible que se hayan cruzado todos los umbrales de hambruna que hubiese conocido la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Eso dice la ONU. Imagínense qué tan grave es que se cruce en un futuro próximo este umbral. Y miren, en el pasado el mundo dijo nunca más. Después del Holocausto, se crea la Organización de Naciones Unidas, se crean los juicios de Nuremberg y el mundo dice nunca más. Después de todas esas atrocidades por las que se callaron 4 años en el Holocausto, hoy hemos aprendido que esas palabras nunca más fueron usadas solamente para una comunidad, no para el resto de la comunidad semita. Eso no aplica para palestinos, para las personas que viven en Líbano o en Siria o en Medio Oriente en general. Así que, amigos, yo creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados, de verdad. Es sumamente cruel para la humanidad lo que está hoy pasando y que nuestro silencio esté aquí. Y el silencio de los medios de comunicación. Hay que informarse, hay que compartir lo que está sucediendo, hay que presionar para que se tomen acciones inmediatas, porque esto no puede quedar así y que nosotros con nuestro silencio o indiferencia seamos cómplices de esto. Cuando tú vas a comprar un producto y no te fijas de dónde viene, estás participando en esto. Cuando tú ignoras o quieres ignorar o te volteas para otro lado, como en aquellos tiempos del Holocausto, para no ver lo que hoy están haciendo en Palestina, que la propia ONU, la UNRWA, hoy están advirtiendo, pues somos parte de esto también, amigos. La vida de miles de millones de personas depende de esto. Ahora, pensemos que tuvimos la suerte de hablar español, de vivir en este lado del continente, de no haber nacido en Palestina. Pero ¿y si hubiéramos nacido allá? No confundamos el extremismo con los crímenes de guerra, amigos, porque es terrible lo que hoy estamos viendo aquí y que está pasando ya frente a nuestros ojos con una indiferencia brutal. Fíjense que para las personas que nos están en estos momentos siguiendo en redes sociales, en YouTube y están votando en la encuesta, se repite hoy el silencio del mundo visto en el Holocausto.
El 79% cree que sí, que es igual de injusto. El 12% cree que no, que son situaciones diferentes. Y el 9% cree que en parte sí se están repitiendo estas acciones, amigos, en donde nadie está tomando parte aquí. Leonidas Ruiz dice: saludos, Víctor y Alba de Mexican Family, excelente programa informativo de la realidad internacional. Hoy estamos saliendo al mismo tiempo en The Mexican Family y en nuestro canal Víctor y Alba en vivo, en el que ya no habíamos salido porque durante toda la mañana quisimos sacar este streaming, no nos dejó, ya vimos que este intento sí se pudo. Cuando si es que pasa, ojalá que no, ¿verdad? Que nos bloqueen o nos censuren en uno de nuestros canales, al menos tenemos la esperanza de poder seguir en contacto con ustedes en el otro de ellos, porque ayer nos bajaron también muchos de los videos que subimos sobre lo que pasó con los hinchas israelíes realmente en Ámsterdam, de esas imágenes que los medios de comunicación no estaban compartiendo del otro lado de la moneda, de lo que hicieron con las protestas palestinas, con las banderas palestinas, cómo se metieron a propiedad privada, incitando al odio. Y bueno, pues que nos ganamos la censura de todos esos videos y clips que subimos. Speedy Tronzales dice: una guerra es el enfrentamiento entre dos ejércitos de diferentes países. Esto no es una guerra, es un genocidio. Por supuesto que es un genocidio. Aquí no estamos viendo un ejército contra otro. En Irán sí. Y vean cómo las cosas son muy diferentes. Claro, son muy valientes y muy efectivos cuando se trata de asesinar civiles. Cuando se trata de cruzar misiles, entonces ya los problemas empiezan. Es lamentable lo que estamos viendo hoy en este momento. Dice Mary White: el gobierno de Israel está desatado, solo quiere ver quién se la paga y está repitiendo el mismo error que le hicieron, y parece que no estamos viendo, amigos, en este momento cómo evitar repetir nuestros errores del pasado. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.